es que hay dos tipos de dolor. Hay un dolor que es el primario y hay un dolor que es el secundario. El dolor primario es el inevitable y este precisamente ocurre en los procesos oncológicos. Es un dolor circunstancial a la naturaleza humana. Sin embargo, el dolor secundario es un poco más evitable y ese es el que nosotros mismos nos generamos con el proceso de no aceptar la realidad. Hay voces que sanan, guían, transforman, pero muchas veces se quedan en silencio por miedo o por no saber por dónde empezar. Este espacio nace para acompañar a terapeutas, coach y guías espirituales, profesionales del bienestar y emprendedores del alma a vencer ese temor de compartir su mensaje. Aquí encontrarás un canal abierto, humano y amoroso, donde cada palabra puede tocar corazones y cada experiencia puede inspirar. Bienvenidos y bienvenidas. Este también puede ser tu momento. Bienvenidos a Despertar Holístico, tu mensaje integral en frecuencia con el mundo. Hoy nos acompaña desde la ciudad de Armenia Diana Velázquez. Ella es psicoterapeuta y consultora sistémica. En el Instagram la pueden conseguir como @psicóloga Diana Velázquez. Dando inicio, por aquí les saluda Iván Dávila Jr. El tema del día, la importancia del acompañamiento compasivo en pacientes oncológicos y sus cuidadores desde una mirada del poder transformador del amor. Diana, te damos una calurosa bienvenida a la mesa de trabajo y me gustaría que junto con tu saludo dieras una inducción a los oyentes acerca del contenido que tienes preparado para el día de hoy. Bienvenida, Diana. Hola, excelente día para todos. Me encanta ser parte esta mañana de esta mesa de trabajo. Como lo decías anteriormente, el tema que vamos a trabajar el día de hoy habla acerca de la importancia de la compasión en los pacientes oncológicos. Tengo la fortuna de pertenecer a fundaciones que hacen acompañamiento a los pacientes y esto ha hecho que de una u otra manera pueda a través de mi quehacer profesional tener aprendizajes y a partir de esto poder realizar una mirada mucho más compasiva a los pacientes debido a las dificultades que se ven enfrentados, no solo ellos, sino también sus familiares durante los procesos de enfermedad. Hay algo muy importante y es que Buda hablaba de que la compasión es la forma más elevada de amor y básicamente eso es lo que vamos a trabajar durante este momento que vamos a estar acá. Muy bien. Diana, ese papel, ¿cuál es el papel del acompañamiento compasivo en la atención integral de los pacientes oncológicos? Esa pregunta es muy importante porque muchísimas veces cuando nosotros como familiares o como cuidadores nos encontramos ante la situación de crisis que vive cada uno de los pacientes, la mayoría de las veces no sabemos qué hacer para acompañar a los pacientes. Entonces es supremamente importante estar ahí de manera consciente, sin prisas y sin una necesidad constante como de querer acompañar al otro a través de la forma que para nosotros mismos como cuidadores es la que ellos requieren. Necesitamos dar una mirada absolutamente compasiva porque realmente quien está pasando la situación es el paciente y muchas veces nosotros como cuidadores pretendemos realizar un acompañamiento partiendo de las necesidades que nosotros creemos son las que el paciente necesita. Sin embargo, es darle una voz al paciente y que él pueda expresar de manera clara cuáles son sus necesidades. Necesitamos aprender también a validar sus emociones porque estamos muy arraigados a la cultura de que no debemos expresar emociones y sobre todo ante el sufrimiento. Entonces también debemos permitirnos tener una mirada de silencio, una mirada de acompañamiento, de no juicio, de no intentar decirle a nuestros pacientes, tienes que estar bien, todo va a ser un proceso y pronto va a acabar. También necesitamos entender la realidad a través de la cual ellos están expresando su situación y esto va a ser lógicamente que el sufrimiento que se está manifestando durante el proceso oncológico sea muchísimo más fácil de acompañar. Dentro de lo que te decía, es fundamental la validación emocional porque necesitamos decirle a nuestros pacientes o a la persona, ya sea familiar o a quien tengamos en esta situación oncológica, que es fundamental la expresión emocional y que nosotros tengamos la capacidad de reconocer que es absolutamente legítimo. No debemos minimizar en ningún momento la expresión emocional del otro, porque muchísimas veces el paciente oncológico va a tener miedo, angustia, incertidumbre,
Adicional a esto, porque en ocasiones ni siquiera el paciente comprende exactamente qué es lo que está sucediendo. Y esto lo observamos muchísimo, por ejemplo, en los niños. Es muy diferente el acompañamiento que se debe realizar con las personas adultas a con el acompañamiento que nosotros realizaríamos en niños. Entonces, cuando la persona vaya a manifestar como todo su sentir, es indispensable empezar a escuchar sin necesidad de interrumpirlos o intentando darle soluciones rápidas. Nosotros en nuestra cultura somos muchísimo de empezar a dar como remedios caseros y es que funciona esto y esto, y a veces la persona no está en la capacidad de recibir como toda esa información y esto de una u otra manera también les empieza a generar culpa, como en esa falta de saber qué hacer o de poder lograr como todo lo que el medio inicialmente empieza como a demandarles. También hay algo que es importantísimo tener en cuenta, es que todos los pacientes van a tener ritmos diferentes dentro de su proceso. No podemos empezar a presionar al otro para que hable o para que piense positivo todo el tiempo, pues porque van a haber unos momentos en que el paciente va a estar realmente con una visión positiva y otros momentos va a estar con una visión de túnel. Esto va a estar muy ligado también como a las sensaciones físicas que mismo el proceso oncológico les va a ir generando. También necesitamos darle al paciente la posibilidad de que él tenga la capacidad de toma de decisiones mientras él pueda hacerlo en cuanto a lo que él decide a nivel médico. También la toma de decisiones a nivel personal, esto es también muy importante porque muchísimas veces nosotros empezamos a minimizar a nuestros pacientes y los hacemos sentir que dada su situación oncológica, ellos no van a tener la capacidad como de voz y voto y empezamos realmente a anularlos. Necesitamos tener obviamente una mirada compasiva a través de sostener la dignidad del otro, la autonomía. Muchísimas veces nosotros nos volvemos demasiado cuidadores y si por ejemplo nuestro paciente tiene la capacidad de levantarse e ir por un vaso de agua, nosotros queremos casi que anularlos y traerles el vaso del agua. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer de manera compasiva? Permitirle a él que si él desea hacerlo, se levante, vaya por su vaso de agua y luego se siente. Que tengamos la capacidad de escucha de nuestros pacientes y decir hasta dónde sientes que puedes llegar y validarles eso. Si en algún momento él dice, no, es que yo sí logro ir hasta la cocina por mi vaso de agua, pero hoy siento que no lo logro hacer, también es validar y reconocer la valentía en el otro de pedir ayuda, porque realmente el proceso oncológico nos liga muchísimo a que tanto nosotros tenemos la capacidad de recibir ayuda. Muchísimas veces, sobre todo en los hombres, evidenciamos que se nos dificulta y se les dificulta como esa necesidad o ese deseo de sentir cuidado y eso hace que para ellos entre muchísimo más el conflicto de recibir la ayuda por parte de sus cuidadores. Fundamental también cuidar el entorno emocional de nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque necesitamos crear entornos y espacios seguros con música, no sé, puede ser una música suave. El contacto físico también debe darse con el paciente siempre y cuando él lo permita. Los procesos oncológicos nos dan la posibilidad de apertura en el corazón y de sanar muchísimas situaciones. Todas las situaciones en la vida, tanto así como las enfermedades, traen de por sí grandes aprendizajes. En ocasiones nosotros no logramos identificar exactamente de una u otra forma qué es lo que la enfermedad me está enseñando. Desde mi propia experiencia, mi madre fue paciente oncológica, puedo decir que a través del proceso de cáncer que ella vivió, tuve mi mayor transformación y esto me permitió a mí y a mi familia unirnos en torno al amor y en torno al cuidado. Entonces es realmente significativo la manera en la que nosotros vayamos a apoyar a nuestro paciente durante su proceso. Precisamente, Diana, te escuchaba, bueno, lo de tu mamita, tuve por allí un tío también, precisamente en todo lo que es esto como paciente oncológico. Ahora, la parte de la compasión, nos hablaste de la manera esta, la compasión y todo, pero ya cuando entra esa parte del amor, porque ya por lo menos por tu parte, ya un familiar tan cercano como es la mamá, por mi parte pues fue un tío, pero esa parte del amor y la compasión van de la mano o a veces a varias personas este amor que sienten por ese ser querido, por el amigo, por esto puede influir en un paciente oncológico y su cuidador. ¿Te gustaría compartir tu historia o experiencia en una entrevista?
Escríbenos a despertarholístico.ep.5@gmail.com y hagamos crecer esta comunidad juntos. Absolutamente. El amor es la fuerza que nos mueve a todos. La compasión, y les voy a hablar un poco qué significa la compasión, se describe como el sentimiento entre iguales cuyo objetivo es ayudar a que tanto uno mismo como los demás seres puedan ser felices y capaces de aliviar su sufrimiento cuando se encuentran mal. ¿Qué es lo que pasa? Muchísimas veces nosotros tenemos como una disputa entre lo que es la empatía, por ejemplo, y la compasión. Cuando nosotros solamente nos paramos desde la empatía, esto puede hacer que nosotros nos carguemos muchísimo emocionalmente. ¿Por qué? Cuando uno siente una intensa empatía por el individuo que sufre, esto puede hacernos sentir demasiado abrumados por el sentimiento del otro, generando esto una experiencia de una u otra manera un poco aversiva, lo cual termina incluso generando como procesos de burnout, mientras que la compasión es una mirada muchísimo más desde el amor, porque la compasión que permite generar unas emociones positivas y unos sentimientos como de afiliación y amor que favorecen la resiliencia del otro. Todos los seres humanos somos seres sintientes y seres sufrientes. Lo que pasa es que hay dos tipos de dolor. Hay un dolor que es el primario y hay un dolor que es el secundario. El dolor primario es el inevitable y este precisamente ocurre en los procesos oncológicos. Es un dolor circunstancial a la naturaleza humana. Sin embargo, el dolor secundario es un poco más evitable y ese es el que nosotros mismos nos generamos con el proceso de no aceptar la realidad. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestros pacientes oncológicos, habitualmente empezamos nosotros como cuidadores y mismo el paciente a sentir también un dolor más secundario, que es esa situación de empezar a sobrepensar qué es lo que está sucediendo con mi paciente. Y la mayoría de las veces nosotros como cuidadores terminamos absolutamente agotados. Y aquí también es importante hablar de la autocompasión. Cuando nosotros somos cuidadores, generalmente damos toda la atención al paciente, pero no pensamos qué es lo que yo también necesito como cuidador. Muchísimas veces en nuestra cultura y en general en las culturas es muy dado que si yo conozco a alguien cercano que tiene un paciente, no sé, oncológico con alguna situación de salud, es como cualquier cosa me dices y te ayudo. Pero realmente nosotros no somos explícitos en la forma, ni de que necesitamos ayuda ni que vamos a dar la ayuda. Por ejemplo, cuando estamos en situaciones de proceso oncológico con muchas personas que viven incluso solas o con niños, a veces las personas no tienen acompañamiento real de todos esos quienes les dicen cualquier cosa yo te ayudo. Entonces, si tenemos la intención de ayudar a través del amor y de la compasión, es decir, ven, necesitas que te pueda colaborar sacándote una cita médica, necesitas que te ayude a gestionar, no sé, una charla con alguien o simplemente el hecho de nosotros poder estar sentados al lado del otro para escuchar qué es lo que está pasando, cuáles son sus voluntades anticipadas. Esto también es amor. A todos nos da absolutamente muchísimo temor hablar de la muerte y la muerte sabemos que es un proceso natural. Habitualmente, cuando nosotros hablamos de la muerte, necesitamos, cuando damos desde una mirada mucho más espiritual, es más sencillo comprender lo que significa la muerte, porque la muerte es como un renacimiento. Si nosotros lo vemos objetivamente, todos morimos de diversas formas todos los días. Entonces, cuando mi paciente está en esa transición fundamental, que esta transición sea también de decir cuáles son tus voluntades anticipadas el día en que tú no estés, ¿qué quisieras que pasara contigo? ¿Qué quisieras que pasara con tu cuerpo? ¿Qué quisieras decirle a las personas que amas, a los que tienes cerca? Entonces esto también es fundamental hablarlo y son formas compasivas de acompañar a los otros. Diana, digamos que términos como el estrés, la ansiedad, en algún momento se pueden presentar tanto en el paciente o en el cuidador en este acompañamiento sea compasivo. ¿Te identificas o has tenido alguna experiencia? Cuéntanos en los comentarios, queremos conocerte y aprender juntos.
Totalmente, lo que te decía ahora, cuando nosotros actuamos muy desde la empatía, es casi como que cargarnos el sufrimiento del otro. La compasión es acompañar al otro en el sufrimiento. ¿Qué es lo que pasa? La experiencia del sufrimiento es lo que nos iguala a todos los seres humanos. Sin embargo, es apenas normal y sobre todo ocurre mucho en la situación de agotamiento del cuidador porque, como lo decía hace un ratico, muchas personas son solamente cuidadores. Yo que hago voluntariado con pacientes y habitualmente hago visitas a varios de mis pacientes en hospitalización, lo que uno observa, porque en los pacientes oncológicos hay hospitalizaciones muy largas, hay hospitalizaciones de 1 mes, 2 meses, incluso he conocido pacientes que están por 6 meses hospitalizados. Cuando tú llegas a hablar con el cuidador y cuando hablas también con el paciente, lógicamente la ansiedad va a llegar por el solo hecho de estar constantemente sobrepensando qué es lo que va a pasar conmigo. Nosotros tenemos como seres humanos una constante desconexión con el aquí y el ahora. Tanto el paciente como el cuidador no está viviendo el aquí y el ahora, porque no estamos acostumbrados a conectarnos con esas sensaciones. Resulta que la incomodidad es algo que suele pasar y nosotros habitualmente a través de los pensamientos repetitivos y el sobrepensamiento, constantemente empezamos a pensar, no, y entonces, ¿será que si yo termino estas quimio me va a tocar otro? ¿Será que va a entrar en un proceso de metástasis? Y nos están dando cuenta de que lo único que tienen en ese momento es ese aquí y ese ahora. Cuando hablo con los cuidadores, la gente está obviamente frustrada, estresada, agotada. Y adicionalmente, ¿qué es lo que pasa? Nuestra cultura, digamos que es mucho más acostumbrado. Antes habían varios hijos en las familias, pero generalmente se le designa como esta labor solamente a un hijo del cuidado del paciente oncológico, en el caso de que fuera uno el padre o la madre el paciente. Y los otros hermanos a veces la ayuda que realizan es de manera económica y entonces se disminuye como esa capacidad de ver compasivamente al que cuida y el que cuida está absolutamente agotado. Cuando nosotros vamos a visitar a nuestros pacientes oncológicos o cuando los llamamos, generalmente preguntamos solamente por el paciente y dejamos de lado al cuidador. Y el cuidador es un ser también sufriente y sintiente. Durante el proceso oncológico que yo te digo que viví con mi mamá, te puedo decir que cuando nosotros tenemos pacientes oncológicos, no solamente vive la situación de enfermedad el paciente, se enferma toda una familia, porque es la incertidumbre constante de qué es lo que va a suceder con mi familiar. Ahora, Diana, ¿cómo ponemos ese freno? Hace un momento en el inicio del programa, una de las cosas que nos contabas era eso de, por lo menos si tenemos un paciente oncológico en la familia o una persona conocida que es paciente oncológico y sentimos un afecto especial, un amor por esa persona, de dejar lo que decías, él se puede parar, ir, buscar el vaso de agua, pero es que cuando esa noticia llega a cualquiera, al paciente o a ese cuidador, precisamente, ¿cómo hacemos para que no se influya tanto y poder darle esa autonomía y esa dignidad del paciente oncológico para nosotros y para ellos directamente después de una noticia de pronto de esto? Claro, ¿qué es lo que pasa? Lógicamente, cuando llega la situación de la noticia del proceso oncológico, digamos que a mí me dicen cáncer y la gente siempre lo asume como cáncer es sinónimo de muerte. Y esto no es así. De hecho, hay muchísimas enfermedades que pues obviamente llevan a la muerte, pues porque te lo decía en un inicio, la muerte es inherente a todo lo que está vivo. ¿Qué es lo que pasa? Parte muchísimo de cómo, digamos, el médico tratante le va a dar la información al paciente. Lamentablemente, no lo digo generalizado, pero muchísimas veces nosotros los profesionales de la salud hemos perdido también la forma compasiva de ver al otro. ¿Por qué? Digamos, un oncólogo atiende X cantidad de personas al día y para él, en medio de su quehacer profesional, es normal y natural manifestarle a alguien que está en un proceso oncológico. Lo que pasa es que el paciente que recibe la información no está preparado para eso, la familia tampoco está preparada para eso. Y muchísimas veces, digamos que el médico habla en unos términos
que ni siquiera el paciente entiende. Y uno ve que salen los pacientes con un montón de incertidumbre y de angustia de esas situaciones. Entonces eso hace que se genere muchísima situación de angustia en el paciente y nosotros como cuidadores inmediatamente nos ponemos en una alerta de sobrecuidado. Entonces, ¿qué invito a las familias que hagan con sus pacientes cuando tengan la noticia? Es permitir escuchar al otro. La escucha es la forma más maravillosa de acompañar a sanar. Nosotros habitualmente estamos acostumbrados que necesitamos escuchar para responder y para empezar a darle ánimos al otro de que lo que está pasando va a ser algo que se va a superar. Pero pues realmente quien está viviendo la situación es el consultante, es el paciente oncológico. Entonces, validar siempre a través de la escucha. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es el tratamiento al que tú sientes que te quieres someter? Es normal que cuando se dé la noticia, la gente entre en situación de negación. Esto no me está pasando a mí, seguramente el médico se equivocó, posiblemente es otro diagnóstico y es normal, luego se va dando un poco más el proceso de aceptación. Sin embargo, es entender que realmente es un proceso de crisis en el cual la persona va a entrar, en la cual van a haber muchísimas dudas, empezar a comprender, porque una cosa es cuando al paciente le dan el diagnóstico y otra es la forma de tratamiento que va a tener. Por ejemplo, si al paciente le envían quimioterapias, entonces los familiares empiezan a asumir, no, es que la quimioterapia da muchísimos efectos secundarios, entonces ese día no puede salir, no puede moverse, no puede tomar sol, o sea, un montón de cosas, pero decidimos siempre por el otro. Y recuerden que nuestros pacientes, mientras tengan la capacidad de hablar y de decidir, va a primar el derecho de ellos de decir. ¿Por qué? Ellos llegan en unos procesos finales de agotamiento, muchísimo agotamiento, y esto va a hacer que mientras tengan la capacidad de tomar la decisión de decir, hoy deseo tomar sopa, hoy deseo comer alguna otra cosa que podamos hacerlo, lógicamente dentro de las condiciones médicas que se puedan requerir. Te lo digo un poco desde mi experiencia con mi mamá. Ella, al ser paciente oncológica, ella también era diabética y a mi mamá le encantaba, por ejemplo, el chococono. Ya en su proceso final de vida, en algún momento una de sus voluntades era comer chococono. Nosotros ya como familia entendíamos que su proceso estaba terminando y nosotros en compañía del médico en algún momento elegimos decir, listo mamá, si tu deseo es en este momento comerte un chococono, cómetelo. Ella en ese momento simplemente probó el chococono y dijo, hija, ya es suficiente, ya siento que cumplí esto, pero es eso, es darle siempre la validación al otro, que en su situación, en todo momento, tiene el derecho a decidir qué es lo que va a realizar. Esto difiere lógicamente en el tema de los niños, donde los padres lógicamente sí van a entrar a generar unas respuestas y unas decisiones para ellos. Sin embargo, mismo en los niños también, por ejemplo, el niño tiene muy diferente el concepto de la enfermedad y del sufrimiento. Por eso la mayoría de los niños salen de los procesos oncológicos de manera muy exitosa. El niño continúa su vida. Los papás, cuando tienen niños en procesos oncológicos, esa necesidad de cuidado hace como, es que no puedes salir, no te puedes mojar. Y resulta que al niño hay que dejarlo ser niño todavía, incluso en su proceso oncológico. Habitualmente el niño tiene que salir del colegio, no puede seguir escolarizado, pero muchísimas veces el niño dice, no, pero yo quiero seguir estudiando. Ah, bueno, entonces acude al colegio, manifiesta la situación y empieza a acompañar al niño desde casa con lo que él va logrando hacer, ve acompañándolo a hacer tareas, a presentar, no sé, talleres y cosas, porque nosotros a veces cuidando y sobre todo, pues lógicamente si son nuestros hijos, vamos a querer tener una protección aún mayor. Para todos los queridos oyentes, en este tema tan interesante de verdad, en este programa tan lindo que nos has regalado el día de hoy, ¿cuál sería tu mensaje? Ese que quieres compartir con cuidadores, con pacientes que están en esto, en todo lo que es la parte oncológica, en esta situación. ¿Cuál es tu mensaje para todos ellos? Mi mensaje básicamente es el amor mueve el mundo.
Como lo decía el Dalai Lama, el amor y la compasión son necesidades, no lujos. Sin ellos la humanidad no puede sobrevivir. Y quisiera decirle a los oyentes una plegaria hebrea que me parece que es absolutamente maravillosa y se las voy a compartir y creo que es el resumen de todo lo que nosotros hemos hablado. Dice de esta manera: que tus despertares te despierten y que al despertarte el día que comienza te entusiasme y que jamás se transformen en rutinarios los rayos del sol que se filtran por tu ventana en cada nuevo amanecer. Que tengas la lucidez de concentrarte y de rescatar lo más positivo de cada persona que se cruza en tu camino. Que no te olvides de saborear la comida detenidamente, aunque solo sean pan y agua. Que encuentres algún momento del día, aunque sea corto y breve, para elevar tu mirada hacia lo alto y agradecer por el milagro de la salud, ese misterio y fantástico equilibrio interno. Que logres expresar el amor que sientes por tus seres queridos y que tus abrazos abracen y que tus besos besen. Que los atardeceres no dejen de sorprenderte y que nunca dejes de maravillarte. Que llegues cansado o cansada y satisfecho al amanecer por la tarea realizada durante el día. Que tu sueño sea calmo, reparador y sin sobresaltos. Que no confundas tu trabajo con la vida, ni tampoco el valor de las cosas con su precio. Y que no te creas más que nadie, porque solo los ignorantes desconocen que somos más que polvo y ceniza. Que no te olvides ni por un instante que cada segundo de la vida es un regalo, un obsequio, y que si fuéramos realmente valientes, bailaríamos, cantaríamos de alegría al tomar conciencia de ellos. Plegaria hebrea. Con esta plegaria hebrea doy la conclusión de que el amor absolutamente nos mueve, que somos seres sintientes y sufrientes. Tenemos algo que se llama humanidad compartida. Todo lo que a nosotros nos hace sufrir lo compartimos con los otros y nada más maravilloso que acompañar y acompañarnos en los procesos de vulnerabilidad. Cuando alguien me abre su corazón y me muestra su vulnerabilidad, nos está dando lo más valioso que tiene. Y por eso honro absolutamente a todos los pacientes que están en este momento en proceso oncológico y honro a todos los cuidadores que con su amor y su entrega están dando lo mejor de sí en estos procesos tan significativos y tan transformadores en la vida. Yo siempre lo voy a decir cuando alguien me lo pregunte, para ti, ¿qué es el cáncer? Yo diría, el cáncer fue y será y es actualmente el gran maestro de mi vida, porque gracias al cáncer he conectado con seres humanos maravillosos. He visto salir a muchísimas personas del proceso oncológico. También he despedido con amor a muchos de ellos. Sin embargo, mientras nosotros tengamos la capacidad y el don y el deseo de ayudar, esto será el mayor regalo de amor que podemos dar a quienes están en una situación como la que están atravesando nuestros pacientes. Qué lindo, Diana. Regálanos a todos los queridos oyentes que estamos en este momento, los que están allí conectados, recuérdanos ese portafolio de servicios, productos, actividades próximas y claro, contactos, redes sociales. Claro que sí, pues atiendo consultas particulares de manera virtual en todos los países del mundo. Realmente hago acompañamiento también a pacientes oncológicos y a sus familiares y actividades en mis redes sociales en Instagram, psicóloga Diana Velázquez. Comparto cada día frases, mensajes, también a través de mi Facebook, que es Diana Velázquez, y allí voy compartiendo información de interés y sobre todo lo que busco a través de mis redes sociales es dar cápsulas de amor, porque siento que cuando nosotros tenemos información valiosa para dar al mundo, esto es lo que necesitamos compartir en las redes sociales. Hago parte
parte, como decía, para quienes están en Armenia Quindío, hago parte de la Fundación de Oncólogos de Occidente y también hago parte de la Fundación Daniela Sarmiento, donde pueden acudir las mamitas que tengan a sus hijos en procesos oncológicos, y allí realizamos talleres. En oncólogos realizo talleres con pacientes de un grupo maravilloso que se llama Renacer, donde están las pacientes en proceso o que ya han terminado su situación oncológica, y en ocasiones invito a diferentes colegas para que hagamos acompañamientos en actividades grupales. Y como lo acabé de decir hace un momento, atiendo las consultas particulares de pareja también a través de enlace para poder realizar las consultas de manera virtual. Yo quiero agradecer a nuestra invitada Diana Velázquez, ella es psicoterapeuta y consultora sistémica, por compartir este tiempo tan gratificante e instructivo para todos. Como siempre, Diana, un abrazo, muchas gracias. Amén, amén. Gracias para ti. Me honra haber estado esta mañana con todos ustedes. Gracias por participar en este su programa Despertar Holístico, los micrófonos siempre abiertos para dar a conocer temas tan interesantes como los que hoy nos compartió Diana Velázquez. A todos nuestros queridos oyentes, muy atentos a nuestra próxima cita en el próximo capítulo en Despertar Holístico, tu mensaje integral en frecuencia con el mundo. Despertar Holístico, un espacio donde encontrarás temas de actualidad, salud, belleza, bienestar, también renovantes meditaciones que te llevan al mundo mágico que eres tú mismo. En este espacio encontrarás herramientas que te ayudará a crear y lograr la mejor versión de ti. Despertar Holístico.